está en relación a lo que viene a ser la función más importante que tiene el aparato cardiovascular, que es la de bombear sangre, porque a través de este bombeo que hace el corazón permite no solamente llevar oxígeno, nutrientes, sino también moviliza a través de la sangre nuestras defensas, va a permitir que hormonas o mediadores químicos también viajen y cumplan su función. Entonces el corazón pasa a ser una estructura fundamental. Y lo que tiene que hacer el corazón, y es lo que ustedes encuentran en la literatura, es que funciona como una bomba que aspira sangre, aspirante e impelente. Yo trato de recibir un volumen de sangre como corazón y tengo que bombear. Y esa es la función. Pero este corazón es un conjunto de miofibrillas, o también llamado cardiomiocitos, ¿no? Estas miofibrillas o cardiomiocitos son células musculares que, si ustedes recuerdan por histología, tenemos tres categorías de tejido muscular. Tienen el músculo cardíaco, tienen el músculo esquelético y el músculo liso. Cada uno con sus peculiaridades. En este caso, el músculo cardíaco va a determinar una serie de funciones vitales para el organismo, y por eso es que cuando ustedes ven que van a determinar que la persona ha fallecido, lo primero que ven es el paro cardíaco. Y es que es el que va a determinar precisamente que este flujo pueda estar circulando en nuestro organismo, que pueda cumplir todas estas funciones. Pues bien, este conjunto de miofibrillas o de cardiomiocitos van a hacer que este músculo cardíaco, que este órgano llamado corazón, funcione, pero que funcione como una unidad. Y a eso es lo que nosotros llamamos el silicio. Nosotros lo que tenemos que ver es que este corazón va a funcionar como un silicio, como una unidad. Y para eso, precisamente, los cardiomiocitos o las fibras musculares, unas con otras tienen que estar conectadas. Y es fundamental tener en cuenta que para que un cardiomiocito con otro puedan estar trabajando en forma conjunta, las uniones, los llamados discos intercalares, son fundamentales en esta función. Entonces, si bien nosotros vamos a tener un conjunto de cardiomiocitos, un elemento importante que debe haber entre cardiomiocito y otro son estas uniones. Uniones que se denominan uniones intercalares, en donde la información va a pasar de un sitio a otro. Recuerden que el corazón empieza a activarse desde las aurículas hasta los ventrículos, y esta orden tiene que avanzar, y avanza precisamente a través de los cardiomiocitos. Y para que pueda cumplir esta función de contracción, el ion más importante es el ion calcio. El calcio tiene que ingresar a la célula, en este caso a la célula cardíaca, y permitir que la actina con la miocina, y eso ustedes ya lo han hecho en histología, la actina con la miocina se puedan unir y generar el fenómeno de la contracción. Entonces el ion calcio es un ion muy importante y que va a permitir que esta estructura que ustedes ven allí, ustedes van a ver que la diferencia entre el músculo liso y el músculo cardíaco o el esquelético, ¿dónde está la diferencia? Los discos intercalares. Ya puede ser los discos intercalares, pero en el interior de las células musculares tenemos proteínas contráctiles, que son la actina y la miocina. ¿Cómo se dispone la actina y la miocina en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco? Uno sobre otros, una pila de proteínas delgadas, las actinas, y otra pila de proteínas gruesas o miocina. Entonces se van disponiendo unos sobre otros de forma ordenada, y cuando uno lo ve a la microscopía empieza a observar esto. Esta zona es clara, si ustedes ven acá hay una zona clara, que es precisamente una banda que se llama la banda I o banda clara, donde están los filamentos delgados que son las actinas. Acá se disponen estas proteínas regulares, las actinas, unas sobre otras, en forma ordenada. Y después ustedes ven que al costado de esta banda clara tenemos esta banda oscura, donde se dispone ¿qué proteína? Miocina. La miocina.
Pero la miosina también se pone en forma ordenada, unos sobre otros. A eso se llama estriación transversal. Tanto la fibra muscular estriada como la cardíaca van a tener la misma disposición, actina y miosina en forma ordenada, generando lo que se llama la estriación transversal. En cambio, en la fibra muscular lisa, que es la que está, por ejemplo, envolviendo las vísceras, el intestino, el esófago, o las mismas arterias o venas, en ese tipo de tejido de fibras musculares lisas, la actina y la miosina no tienen esa disposición ordenada. La actina y la miosina se ponen en forma de una malla, por eso es que estas fibras que están envolviendo al esófago, al intestino, que son vísceras huecas, cuando se contraen, se cierran un poco. Muy diferente a la contracción del corazón o a la contracción de cualquier fibra muscular esquelética. El músculo se acorta en longitud y aumenta su grosor. Entonces, esta es la llamada estriación transversal que va dibujando, va dando este esquema en donde por este orden acá va a tener una banda clara o banda I que se va a alternar con otra banda oscura o banda A, nuevamente una banda clara, nuevamente otra banda oscura, así se va ordenando la actina y la miosina en forma así, paralela, uno sobre otro, estriación transversal. Y si ustedes ven que en la mitad, acá, en la mitad de la banda clara o banda I, se va dibujando una línea, o disco, ¿cómo se llama eso? Disco. La línea o disco Z. Y el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z, ¿qué se llama? La sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? La unidad anatómica, porque todo el cardiomiocito es eso, un conjunto de sarcómeras. Y también es funcional, porque todo funciona de acuerdo a cómo funciona una sarcómera. Si ustedes saben cómo funciona una sarcómera, saben cómo funciona todo el cardiomiocito, la fibra muscular. Entonces vean ustedes que esta disposición es muy importante. Acá van a tener la banda clara, banda I, y en medio va a estar la banda oscura. Pero en la mitad de la banda clara hay una línea, la línea Z. El espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra es lo que se llama la sarcómera, unidad anatómica y funcional de la fibra muscular, en este caso cardíaca. ¿Y qué es una sarcómera? Pues bueno, es una banda oscura o banda A más la mitad de una banda I y la otra mitad de la otra banda. Entonces, esa es la disposición. Y si nosotros entendemos cómo funciona esta sarcómera, entendemos cómo funciona todo el corazón. Todo este conjunto de fibras cardíacas que van a trabajar todas en conjunto de una sola manera, determinando que el corazón sea un sincicio, una sola unidad. Entonces, acá ya ampliando un poco la imagen, ya esto es un gráfico donde ustedes van a tener acá, ¿qué viene a ser esto? La miosina, la proteína, que es el filamento grueso o miosina, en forma paralela y ordenada. Y después vean, acá tenemos a la actina también dispuesta en forma ordenada. Acá también lo tenemos igual. Entonces vean ustedes que esta es la banda I, donde está acá la línea o disco Z. Acá tenemos la otra. Este espacio es la sarcómera, que está constituido por la banda A, la mitad de una banda I y otra mitad de banda I. Ahora, la miosina, que es el filamento grueso que está acá, ustedes ven que en su superficie hay unas cabezas o bastones. Esas cabezas o bastones están en contacto con la actina, que es la proteína delgada, el filamento delgado del cardiomiocito. Entonces vamos a tener acá a la miosina y acá vamos a tener a la actina. ¿Cómo es que funciona esto para la contracción? Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con la longitud del músculo? Se acorta. ¿Está? Se acorta. ¿Y qué pasa con el grosor?
tiene que aumentar. Entonces, la fibra muscular se acorta en longitud, pero aumenta en grosor. ¿Por qué sucede eso? Eso, bueno, después hay otra clase que se hace en otro momento, en fisiopatía, donde se habla ya precisamente de estos fenómenos, ¿no? En sí. Pero solamente para que tengan una idea en general de esto, cómo va a funcionar. Esta parte superior que se ve rugosa, eso viene a ser, ¿qué cosa? Unas cabezas o bastones. Cabezas o bastones de en este caso, de la miosis. Son cabezas o bastones, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a un extremo, por decir, este lado, y este va a ser la cabeza de la miosina, el bastón. Este es el bastón. ¿Estamos? Y yo voy a poner acá al filamento delgado llamado actina. ¿Estamos? Bueno, cuando llega el calcio y con gasto de energía, ¿quién da la energía? Los ATPs. Entonces tengo que tener calcio y tengo que tener ATPs. Cuando llega el calcio y con gasto de energía, vean ustedes lo que va a pasar con esta cabeza o bastón de la miosina. Va a cambiar el ángulo de esta manera. Está acá en un ángulo agudo, ahora se va a hacer recto. Pero al hacerse recto, ¿qué va a hacer? Voy a arrastrar a la actina hacia el centro. ¿Estamos? Yo lo que voy a hacer es cambiar el ángulo agudo que tengo acá, en presencia de calcio y con gasto de energía, esto va a cambiar la posición de este ángulo a hacer esto. Al hacer esto, ¿qué va a pasar con la actina? La actina se va a desplazar sobre la miosina. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar con el extremo de este lado? Se va a desplazar hacia el centro. Si yo me voy al otro extremo, voy a tener igual la cabeza de la miosina, pero en este ángulo, así. Voy a tener acá la actina. ¿Qué voy a hacer? Este mismo movimiento. Al moverlo, lo voy a desplazar por ambos sectores, lo voy a desplazar hacia el centro. ¿Qué está sucediendo con la longitud de la sarcómera? ¿Se acorta o aumenta? Corta. Se acorta. Se acorta la sarcómera. ¿Se acorta qué cosa? Todas las sarcómeras. ¿Y se acorta quién? El músculo cardíaco. Entonces el músculo se acorta en longitud. ¿Y qué pasa con este ángulo? Miren cómo está el puntero, así. Cuando adopta esta posición, ¿en qué aumenta? Grosor. En grosor. Por eso es que el músculo, cuando hace sencillamente este movimiento, arrastro la actina sobre la miosina, las actinas se van a desplazar hacia el centro, disminuyendo el músculo en longitud, pero aumentando en grosor. Ese es el fenómeno por el cual se genera la contracción. Y eso es lo que sucede en una sarcómera, y eso es lo que va a pasar en todas las sarcómeras. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes vean que la sarcómera también tiene un tamaño. Generalmente un promedio máximo es de 2.2. Lo máximo que puede llegar es a 2.3 micrómetros. No puede ser mayor, porque si es mayor, la actina y la miosina se separan y ya no hay contracción. O sea, el organismo se protege. Esta sarcómera funciona perfectamente, máximo hasta un 2.2. Máximo, un gran esfuerzo, ya hasta 2.3, pero más no se va a poder. Entonces acá tenemos la representación de la miosina, y estos son estas cabezas de miosina que van a entrar en contacto con la actina y vamos a arrastrar este lado hacia el centro, este otro lado hacia el centro, y el músculo se acorta en longitud. Pero como cambia el ángulo, va a aumentar el grosor. ¿Estamos? Así es como se produce este fenómeno de la contracción. Entonces vean ustedes que acá vamos a tener en la parte central la banda A o banda oscura, la mitad de la banda I que está para esta sarcómera y esta otra mitad. Y esta es la sarcómera que va a permitir el fenómeno normal de un corazón cuando funciona bien. Entonces, eso mismo lo he tratado de poner de esta manera. En la parte superior ustedes pueden ver
que acá está la banda, ¿qué cosa? ¿Qué banda es la que está en marrón? La banda A o la banda oscura. Y en los dos extremos tenemos la banda I o banda clara. Pues bien, cuando se produce la contracción, vean ustedes qué va a pasar con la banda I. La banda I se va a desplazar sobre la banda A, acortándose en longitud. Y a una gran contracción prácticamente hasta puede desaparecer. Ese es el fenómeno de la contracción. Pero para hacer esto necesitamos de un ion, que es el ion calcio. Entonces, ese ion calcio tiene que entrar hacia el cardiomiocito, hacia la fibra cardíaca. Y bueno, ¿dónde se deposita el calcio? En el retículo sarcoplasmático, en el RES. Allí es donde yo tengo que guardar al ion calcio. Allí es mi depósito de calcio. Entonces vean ustedes que cuando el calcio va a ingresar, lo va a hacer a través de estos túbulos. Hay unos túbulos que están acá, en forma transversal al cardiomiocito. Y entonces vean ustedes que acá yo voy a tener un túbulo, acá. Es como un tubo, por eso se llama así. Va a entrar el calcio. Y acá lo que vamos a tener es al RES, al retículo sarcoplasmático, que lo que está ya más en contacto con el túbulo se llaman cisternas terminales. Porque por esas cisternas va a entrar el calcio para ser depositado en el interior del RES. Entonces, a esta estructura se llama triada. ¿Qué es la triada? Es un túbulo más dos cisternas terminales. Más dos cisternas terminales. Y es importante ahí porque a través de ese sector es que va a ingresar el ion calcio. Entonces va a ingresar el ion calcio siempre y cuando se abra el canal del calcio. Y el canal del calcio se va a abrir cuando llegue la orden eléctrica que le dice al cardiomiocito, funciona. Esa orden eléctrica abre el canal de calcio para que pueda ingresar y favorecer el fenómeno de la contracción y se produzca la sístole cardíaca. Entonces, visto de otra manera, acá vamos a tener, esto es el túbulo que ya mencionamos, yo saqué la botella de toda esta cosa. Acá tenemos el túbulo, acá tenemos al RES, acá va a estar el calcio depositado, pero el calcio no lo necesito en el RES, ahí está guardado. ¿Dónde lo necesito? En la actina y la miosina para que favorezca la contracción. Pero si bien este calcio está depositado, ese calcio no sale, está ahí depositado. Cuando viene la orden que dice que se despolarice, o sea, que se active el cardiomiocito, esa orden eléctrica que viene, lo que va a hacer es abrir el canal de calcio. Lo que va a hacer es abrir el canal del calcio. Y de esa manera el calcio entra. Pero ese calcio no va a la actina y la miosina. Ese calcio tiene que ir primero al RES. ¿Qué sucede dentro del RES? Nadie sabe. Pero primero tiene que entrar al RES y después algo sucede en el interior del RES que aparentemente ese calcio se capacita, sigue siendo calcio. Pero cuando sale el calcio del RES, recién ese calcio puede permitir la unión de la actina con la miosina. No es el calcio que de frente entra al citosol y va a la contracción, no. Primero tiene que guardarse en el RES y una vez que se ha guardado en el RES, se va a producir supuestamente alguna capacitación de ese calcio y cuando sale el calcio, recién va a poder unirse a la actina y miosina generando la contracción. Entonces vean ustedes que acá hay un fenómeno de contracción en presencia de calcio y con gasto de energía, pues el cardiomiocito se va a contraer. Pero recuerden que el corazón es un órgano eléctrico, por eso es que tomamos electrocardiogramas. Entonces hay una orden eléctrica que viene y le va a decir al músculo cardíaco que se contraiga.
Esa orden eléctrica se grafica de esta forma, que esto es, ¿saben qué es esto? ¿Han visto esta imagen? Ya han hecho neuro. El potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción, ¿en qué consiste? ¿Ah? La despolarización, ¿en qué consiste? ¿Se abren qué canales? De sodio. De sodio. ¿Cuánto hay de sodio en la célula? 10. ¿Ah? En el interior, pues, ¿cuánto hay de calcio en la célula? 10. Tenemos más o menos 10 miliequivalentes. ¿Y cuánto hay afuera? 130. 150. Entonces yo tengo 150 afuera y en el interior yo tengo 10. El potasio, ¿cuánto hay en el interior? Poco o mucho. Hay mucho potasio, 140 hay en el interior de la célula. ¿Cuánto hay afuera? 5 miliequivalentes. Entonces uno dice, pero ¿por qué entonces el organismo no alcanza el equilibrio? ¿Por qué el sodio no entra a la célula y el potasio por qué no sale? ¿Quién no lo deja? ¿La membrana? ¿Ah? La membrana celular. La membrana no deja que el sodio o el potasio se muevan como ellos quieren, sino como la membrana lo decide. Entonces la membrana cuando quiere dice abro el canal del sodio, cuando quiero lo cierro, abro el del potasio, cuando quiero lo cierro. O sea, la membrana es la responsable que existe esta diferencia de cargas. Y entonces a esa diferencia de cargas, ¿cómo se llama? Potencial. ¿Potencial de quién? Potencial de transmembrana, porque es la membrana la que origina eso. Y ese potencial de transmembrana también le llaman potencial de acción. Ese es el potencial de acción. Bueno, ese es el que va a dar la orden a que el corazón funcione. Entonces vean ustedes que acá tiene que haber una relación entre la actividad eléctrica del corazón y la respuesta mecánica del músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre lo que viene a ser la orden de estimulación o de excitación y la respuesta mecánica de contracción. Entonces tenemos dos elementos, la orden eléctrica y por otro lado el músculo cardíaco. Entonces nosotros dentro del corazón tenemos un sistema eléctrico que está a cargo de ¿quién? ¿Quién se encarga de esto? Nosotros tenemos un nodo que se llama el nodo sinusal, que está ¿en qué sitio? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha, donde está desembocando la vena cava Superior. Ese es el marcapaso fisiológico. Ese es como si fuera la pila de nuestro reloj, esa es la pila del corazón. Pero ese es el que da la orden eléctrica. ¿A quién le da la orden eléctrica? Al músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre la actividad eléctrica y el músculo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya esto es patología, qué pasa si el marcapaso fisiológico, igualito que una pila, se gastó antes de tiempo y ya no funciona? Va a haber un paro cardíaco. ¿Y qué debemos hacer? Colocación de stent. ¿Ah? Se le coloca un stent al paciente stent no, o stent un es marcapaso. tratamiento de O un marcapaso o Se le un pone un stent. marcapaso. Se le pone un marcapaso, o sea, lo que ya el cuerpo no puede funcionar su propio marcapaso, el organismo ha creado los marcapasos que ahora hay y que se están colocando cada vez más. Pero yo le estoy poniendo ese marcapaso a ese corazón para que siga funcionando. Y un marcapaso puede durar 10, 20 años, realmente 11 años es el promedio. Pero yo sé que si ese corazón, por algún motivo que le he puesto un marcapaso, en 10, 11 años se va a malograr. ¿Qué hago después? Le vuelvo a cambiar de marcapaso. Le vuelvo a cambiar de marcapaso. Entonces, de esa manera, ¿esa persona nunca va a morir? ¿O se muere? Se muere. Claro que se muere. ¿Y el marcapaso? Es el estímulo químico. Químico no, eléctrico. Pero también está la parte del mecanismo que lo golpea, la muy lento. Si se desgasta el tejido, ya de por sí ya se está muriendo el persona. Por lo que puede haber
No, lo que sucede es que la orden eléctrica necesita que haya un corazón sano. Es como si ustedes estuvieran en su habitación. El sistema eléctrico es una cosa, las paredes de su habitación es otra cosa. Uno con otro no tiene nada que ver. Pero yo necesito en el corazón que esa orden eléctrica se pueda transmitir a un corazón que funciona, a un músculo que funciona. Pero si el músculo no tiene ATP, el músculo no tiene calcio, por más estímulo eléctrico que llegue, el corazón ya va a dejar de funcionar. O sea, nosotros no convertimos poniéndole un marcapaso a una persona en una persona inmortal, porque eso no es verdad. Igual van a morir. El marcapaso va a estar funcionando. Incluso a veces se retira para usarlo en otro paciente que de repente lo necesita. Pero eso es, nuestro corazón es eléctrico y obedece la orden de la actividad eléctrica del músculo. Eso se llama acoplamiento. ¿Vamos? Pues bien, como consecuencia de esto, vamos a tener que el músculo cardíaco va a empezar a trabajar, a contraerse. Entonces vamos a ver una de las propiedades importantes del músculo cardíaco, que es la contractilidad. Vamos a ver la contractilidad. La contractilidad es la capacidad que tiene este músculo llamado corazón de contraerse. ¿Cuándo qué? Cuando llega una orden eléctrica. ¿Que le da quién? Que le da el marcapaso. Entonces, de acuerdo a esto es que nosotros podemos con este corazón cumplir las múltiples funciones que tenemos. Pues bien, ¿de qué depende este inotropismo, esta contractilidad que vamos a tener? Pues va a depender del mismo corazón. Va a depender del mismo corazón. El corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos porque tiene su propio marcapaso. Incluso, bueno, antes se hacían los experimentos de esa manera, ya en la práctica de fisiología pues hay muchos problemas para hacer con los animales de investigación, no se puede por las protecciones que hay, un poco más complicado, pero uno puede sacar el corazón y ponerlo en una solución salina y el corazón sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el corazón él mismo tiene mecanismos de regulación. Pero recuerden que todo nuestro organismo está conectado al sistema nervioso. ¿Cómo se llama ese sistema nervioso? Autonómico o también vegetativo. Él solo puede manejar nuestro organismo, pero lógicamente órganos y tejidos también tienen otros mecanismos que a veces desplazan a esta actividad adrenérgica, a esta actividad vegetativa, a esta actividad autonómica. Entonces, si bien nuestro corazón funciona bajo ese sistema vegetativo, el corazón tiene otros sistemas que son incluso más importantes que desplazan a este sistema y que hace que este corazón funcione. Pero para que funcione necesitamos ¿qué cosa? El ion calcio. ¿Qué más necesitamos? Que haya actina y miosina, porque son las proteínas contráctiles, y que haya ¿qué otro elemento? Claro, y eso está dado a través de los ATP. Los ATP, los adenosintrifosfatos, son los que van a tener la energía para que el organismo funcione. Pues bien, hay una ley que se llama la ley de Frank-Starling, pero no es Frank el nombre de Starling. Son dos investigadores, Otto Frank, el alemán, y Ernest Starling, el inglés, que dan este concepto del músculo cardíaco que pues ha pasado tanto tiempo y siempre sigue teniendo vigencia. El corazón lo que hace es que funciona como si fuera pues un resorte. Ustedes estiran el resorte y cuando lo sueltan, el resorte por su elasticidad vuelve a su posición inicial. Eso es lo que hace. Si yo al ventrículo lo lleno con poca sangre, ese ventrículo en sus paredes, en su capacidad, va a recibir un volumen de sangre y como consecuencia de ese estiramiento de las fibras del ventrículo, esas fibras se van a, igualito que un resorte, ya fueron estiradas, ahora vuelve a su posición inicial y en ese momento se va a producir la eyección. Entonces, si yo lleno el ventrículo con poco volumen, voy a bombear poco volumen. Si aumento el volumen de llenado al ventrículo, aumentaré el volumen de expulsión del ventrículo.
Eso es lo que dice la ley de Frankenstein. Dependiendo de lo que yo lleno al ventrículo, voy a conseguir una respuesta de inyección. Esa es la ley de Frankenstein. Y esto es una capacidad propia del corazón. Esto es propio del corazón. El corazón tiene esta capacidad porque las fibras musculares no solamente tienen músculo, en su interior van a tener ciertas proteínas como la titina. La titina es una proteína que funciona como si fuera un resorte. Dentro de lo que hemos visto, la banda clara, la banda I, ahí van a ver ustedes que hay una estructura que está como un resorte, es una proteína que se estira y después vuelve a su posición inicial. ¿Estamos? Entonces, esto es propio del corazón. Pero no se olviden, a mayor volumen de llenado, el ventrículo se llena con más sangre. ¿Qué voy a conseguir? Una mayor fuerza de contracción. Voy a impulsar más. ¿Estamos? A ver, doctora, ¿cuánto es lo que bombea el ventrículo izquierdo? En cada latido. Dale su compañero que quiere ir a hablar, está listo. ¿Cuánto bombea el ventrículo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Perdón? No, estamos hablando de volumen. ¿Ah? Más o menos, el promedio, porque depende del libro que ustedes lean, van a aumentar un poquito más, un poquito menos, por si acaso. Bueno, el promedio para nosotros es 70 mililitros. Es lo que el ventrículo derecho va a bombear. ¿Y el izquierdo, doctor, cuánto bombea? Digo, bombea lo mismo. Digo, bombea lo mismo. ¿Qué pasa si un ventrículo bombea más que el otro? Habría más carga. Es como si ustedes tienen, por ejemplo, en las calles, un sistema por el cual los carros avanzan por un sitio y regresan por otro. Si se produce una alteración en ese sistema, va a haber un atoro. Lo mismo va a pasar en el organismo. En el organismo todo tiene que circular como debe ser. Entran 70 mililitros al ventrículo derecho, igual tienen que entrar a la izquierda. ¿Y cuánto bombea? ¿Cuánto bombea el ventrículo derecho y el izquierdo? 70 mililitros, igual. Porque si yo lleno el ventrículo con un volumen y bombeo otro, en algún sitio se va a congestionar. Eso no es normal. O sea, todo esto tiene que avanzar y circular. Si 70 mililitros llega a entrar al ventrículo derecho o izquierdo, que es el mismo, ellos tienen que bombear 70 mililitros, el derecho o el izquierdo. Y de esa manera esto funciona en forma homogénea, en forma pareja, que es como uno tiene que establecer. No puede haber atoros en el sistema circulatorio. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver acá, que cuidado eso. En relación a la ley de Frank-Starling, es lo que va a determinar precisamente que no se genere atoros. Se llena poco, bombea poco. Se llena mucho, bombea mucho. ¿Estamos? Bien, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a agregar algunas cosas a esa imagen. Y es lo que le estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo se llama la proteína que hacía que esto funcione como un elástico? Titina. La titina, pues. La titina es una proteína que le da, ¿qué cosa? Elasticidad al cardiomiocito, de tal forma que yo lo estiro y después que yo estoy generando esa fuerza y termino, rápidamente va a volver a su posición inicial. Entonces, eso lo determina la titina. Entonces, vean ustedes también la estructura, cómo es como un resorte que ustedes pueden apreciar ahí en verde. Acá, justo que ustedes ven acá en esta zona, acá está este resorte que lo hemos estirado hasta acá. Pero todo esto es un resorte. Si no lo ven bien, bueno, ahí le pongo una idea. Eso es el resorte. Esa es la titina y acá está la otra titina. De tal forma que cuando yo lo estiro, se está produciendo el ingreso de sangre, el ventrículo se está llenando de sangre y por eso es que el cardiomiocito tiene que estirarse. Tiene que recibir ese volumen de sangre. Y entonces, por eso es que es elástico, esa titina se estira.
Pero una vez que termina de hacer eso, inmediatamente el resorte va a volver a su posición inicial. ¿Y qué va a generar entonces? Si vuelve a su posición inicial, Contracción. va a ser que el ventrículo, que es como si fuera un embudo, al volver a su posición inicial va a bombear la sangre. ¿Lo entienden eso o no? Sí. ¿Lo entienden? Porque si no, seguro por allá, José, ¿dónde está? ¿Estás durmiendo? Claro. Pásale la voz. Aquí está a tu costado. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Esto es un ejemplo. Yo voy a estirar, en esa onda yo voy a estirar. ¿Qué está sucediendo ahí? El ventrículo se está estirando, es decir, se está llenando de sangre. Las paredes se van estirando porque tienen en su interior, ¿qué cosa? ¿Actina, miosina? No, porque tiene la Titina. titina. Se va estirando, entonces va a haber una fuerza que va a hacer que se estiren las fibras, ¿no? Más o menos así. El resorte se va estirando. El resorte se va estirando. Y una vez que termina ya de estirarse, una vez que ya termina de llenarse el ventrículo, ahora ¿qué le toca hacer el ventrículo? Bombear sangre. Y eso es lo que va a pasar. Si yo termino de estirar el resorte y lo suelto, ¿qué pasa con el resorte? El resorte vuelve a su posición inicial. Y todo lo que está dentro de la cavidad va a tener que salir. Entonces, producto de este fenómeno, es que vamos a tener que va a haber una fuerza que va a expulsar la sangre fuera del ventrículo. Y si yo miro cómo está la titina, ¿cómo está la titina? Nuevamente en su posición de reposo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, si yo estiro ligeramente esta onda, pues voy a conseguir que salga la piedra a cierta distancia, a cierta fuerza. Si yo la estiro más, saldrá con más fuerza. Eso es lo que sucede en el ventrículo. Conforme se llene el ventrículo, con menos volumen, bombeará menos. Si lo lleno más, bombearé más. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí, doctor? El coeficiente de elasticidad. Eso va a depender de lo siguiente. Nosotros estamos tratando de aplicar acá lo que en la física nos van enseñando. El problema es que nosotros no podemos tener parámetros exactos porque van a depender del tipo de ventrículo, del tamaño del ventrículo, de la edad del paciente, y entonces lo que uno tiene solamente es la referencia en la parte física, teórica. Por ejemplo, vamos a ver, se supone que en un tubo, el líquido que está en contacto con el tubo de vidrio tiene que tener una velocidad de 0. Ese es un principio así. Si yo tengo un líquido, lo que está en contacto con el vidrio, con las paredes del recipiente, no se va a poder mover. En el cuerpo humano eso no puede suceder. Eso sucede de forma experimental en un tubo. ¿Por qué no sucede en nuestras arterias o en nuestros vasos sanguíneos? Si la sangre no se mueve, se coagula. Entonces lo que les quiero decir es que nosotros lo que tratamos acá es de aplicar la física teórica en el cuerpo humano, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene una serie de variables. Una persona que tiene 80 kilos y mide 1,80 m, sus variables van a ser totalmente diferentes a uno que, por ejemplo, tiene una talla de unos 60 y pesa 60. Por eso yo le decía, ¿cuánto expulsa el ventrículo izquierdo? En promedio 70. Sí, pero ustedes van a encontrar libros que de repente dice 65 o dice 68. Entonces no tenemos un parámetro real porque todo tenemos que llevarlo de la parte teórica, experimental, al cuerpo humano. Y eso nunca va a ser igual. Eso no puede suceder. Pues bien, ahora agreguemos otro elemento a lo que ya hemos ido hablando. Aparte de la actina y la miosina, vamos a agregar la nebulina. La nebulina es otra proteína
que lo que permite es que se alinee la actina o filamento delgado. La actina o filamento delgado tiene que acomodarse e ir en forma coordinada para el fenómeno de contracción. Y entonces esa nebulina también es otra proteína dentro de lo que ya hemos hablado. Actina y miosina es lo clásico, pero tenemos también otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, entonces, ¿cuál es la función del corazón? La función del corazón tiene que llenarse de sangre y dependiendo de cómo se llena, va a tener que expulsar. ¿Ya estamos? Entonces, en realidad, cuando vamos a hablar después del ciclo cardíaco, la parte del corazón que funciona es los ventrículos. Las aurículas son reservorios de sangre. El ventrículo es el motor del corazón. El ventrículo es el motor del corazón, no son las aurículas. Incluso cuando se hace el trasplante cardíaco, lo que se lleva es los ventrículos y una parte de las aurículas. No se lleva toda la aurícula es un recipiente. Y como van a ver más adelante, no tiene una función tan importante como uno puede pensar. Entonces, no, son 4 cavidades, las 4 funcionan. No, la importancia está en los ventrículos. Esos son los motores y las aurículas son reservorios que van a pasar sangre. Ayudan, sí, pero van a ver que no es tan importante. Entonces partamos del inicio, en donde lo que vamos a decir es que el ventrículo se va a llenar con un volumen de 80 mililitros. Se va a llenar con 80 mililitros. ¿Qué vamos a conseguir con estos 80 mililitros? Que el ventrículo bombee 50. Yo me lleno con 80, bombeo 50, ¿y qué pasó con los otros 30? Se quedan en el ventrículo. A eso se llama volumen residual. Ese es un volumen residual que hay siempre. Recuerden que el corazón no puede quedarse sin nada de sangre. El corazón no se puede quedar con aire, porque si bombea aire nos da una embolia. Siempre el ventrículo se va a quedar con un volumen residual, se llama volumen residual. Si yo lleno el ventrículo con 100 mililitros, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, ¿cuánto voy a bombear? 60. ¿Y cuánto es el volumen residual? 40. Sigo aumentando, le pongo 120 y con eso voy a conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros. ¿Cuánto queda de volumen residual? 50. 50. ¿Estamos? Entonces, estos son los parámetros que usamos para la parte didáctica. El ventrículo se debe llenar con 120 mililitros y tiene que bombear 70. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50. Después de haber bombeado sangre, el ventrículo se queda con 50. Siempre va a haber un volumen residual. No podemos tener aire, porque el corazón no bombea aire. ¿Estamos? Entonces uno dice, entonces este corazón, yo le sigo aumentando 150, 200, 250 y esto va a seguir creciendo. No. Porque las fibras de actina y miosina, ¿cómo están? Entrelazadas. Unas sobre otras. Si yo lleno ese ventrículo por encima de 150 mililitros, lo que puede pasar es que la actina y la miosina se separen tanto en el llenado, cuando la sangre va entrando, entra tanta sangre que la actina y la miosina se está separando y ya se separa tanto que eso puede hacer que ese corazón se dañe. Por eso es que el corazón tiene un límite, hasta 150 mililitros. Y entonces la función cardíaca no es una recta inexorable, es una curva que tiene un tope. Tiene un tope precisamente para que el corazón no se vaya a dañar. Entonces, esta ley de Frank-Starling funciona, pero hasta cierto punto. No es una recta que asciende así inexorablemente, no. Porque recuerden que la actina y la miosina tienen que estar en contacto. Si yo estiro tanto la actina y la miosina por haber puesto un volumen de 200 mililitros dentro del ventrículo, la actina y la miosina se separaron y ya no hay forma de contraerse. El límite es 150. Sí. Doctor, entonces también hay un mínimo que tiene que estar.
Sí, puede haber un mínimo, pero lo que sucede es que los organismos tienen mecanismos compensatorios que no te dejan que baje ya demasiado. ¿Por qué? Conforme tú vas bajando, el gasto cardíaco, que vamos a ver en un momento, cae tanto que el organismo usa mecanismos compensatorios para que la persona, por ejemplo, no entre en un shock. O sea, sí hay mecanismos compensatorios, pero no te van a llegar, no hay forma de que tú llegues acá, perdón, al cero, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de llegar a este punto. No hay forma. Lo puedes hacer en forma experimental, pero en el cuerpo humano no te lo deja. Es como que uno dice, ya, yo me quiero suicidar y voy a dejar de respirar ahora, en este momento. Dejo de respirar. ¿Y aquí qué pasa? Aguanto y de ahí no puedo, tengo que respirar. No me deja el organismo. Entonces tampoco puedo hacer de que el organismo me permita llegar a cero. No se puede, porque entran los mecanismos compensatorios. Por eso, lo que funciona en forma teórica en la física, en el cuerpo humano es diferente. Lo usamos de referencia. Sí. El débito cardíaco es lo mismo que el volumen residual. ¿Perdón? Débito cardíaco. Débito cardíaco. El débito cardíaco es el gasto cardíaco, pero no es lo que queda. Lo que está quedando, ¿qué cosa será? El volumen residual. Ese volumen cambia también, ¿ah? Porque si me lleno con más, bombeo más, me queda menos. Bombeo menos, me lleno con menos, bombeo menos, de repente queda más. Eso es relativo. Pero